El sismo estaba fuerte. ¡Aléjate de los edificios! El fuerte sismo sorprendió a la población a las 9:24 de la noche del sábado. Algunas personas fueron sorprendidas en pleno concierto, como en el video de esta cantante. No es una zona donde, digamos, se puede esperar un sismo. Pistas rotas y personas que lloraban la pérdida de sus seres queridos, mientras buscaban entre los escombros a más familiares y amigos. Allá necesitamos ayuda, por favor. ¡Por favor! Tenemos al distrito de Chongos Bajo, distrito de Chilca y el centro poblado de Pumbuya, que básicamente es donde tenemos la información que ha habido más daño, ¿no? Al hospital Daniel Alcides Carrión y al Carmen, que queda en Huancayo, que han sido afectados, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, señaló en su primer reporte que tras 4 horas del fuerte sismo, que tuvo una réplica de 3.7 grados, se confirmaron 4 fallecidos, más de 20 heridos y más de 300 damnificados. Una cifra que con el transcurso de las horas aumentaría. Según el Ministerio de Salud hay 4 fallecidos y 21 heridos. Según los bomberos han reportado también que hay 50 heridos. Entonces estamos nosotros en este momento en la actualización para emitir los reportes complementarios. Primero ha sido 5.1, después ha venido el de 3.7. La réplica siempre afecta porque hay estructuras que se rajan o algo con el 3.7 que ha habido la réplica, y hay unas que ha colapsado, ¿no? Es época helada en la parte de la sierra. El gobierno regional está entregando frazadas para los damnificados. Se trata de una zona con poca incidencia sísmica. El último sismo registrado en esta ciudad ocurrió en julio del año pasado. El ministro de Defensa, junto a otras autoridades, llegarán a Chupaca para reunirse con el gobernador regional y articular acciones de ayuda para todos los afectados. Bogotá tiene miles de historias escondidas entre sus calles, pero hay una que todos conocemos, la de un florero, una pelea y un grito que cambió el rumbo de un país. Hoy 20 de julio vamos a recorrer los lugares donde nació la independencia de Colombia. Aquí comenzó todo, y no, el famoso florero nunca fue el verdadero problema. El 20 de julio de 1810, los criollos necesitaban una excusa para despertar el descontento de un pueblo cansado del dominio español. Así que la encontraron en un objeto tan cotidiano como un florero. Nos encontramos en la actual Plaza de Bolívar, pero en esa época era un viernes de 1810. Amanda nos va a retroceder a esa época. En 1810 esta no era la Plaza de Bolívar, esta era la Plaza Mayor y funcionaba como una plaza de mercado. Aún hoy hay 3 edificios que permanecen, el Colegio Mayor de San Bartolomé, la Catedral Primada y lo que hoy en día es el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, llevaban 6 meses planeando un cambio. Cansados de no ser tratados como los españoles nacidos en Europa, necesitaban el apoyo del pueblo. Por eso buscaron provocar una revuelta pública que les permitiera sacar a José Amari Borbón, el virrey español, y dar el primer paso hacia un nuevo gobierno. Los criollos se reunían en lugares cercanos a la plaza, como el Observatorio Nacional Astronómico y algunas chicherías. Además, habían estudiado en el Colegio Mayor de San Bartolomé y habían ido a Europa, donde surgen estas ideas de cambio de virrey. Las mujeres no podían acceder a espacios como el observatorio, por eso jugaron un papel importante, participando en esta conspiración desde las chicherías. Nos encontramos en la puerta donde sucede la pelea por el florero en 1810. ¿Quiénes se pelearon? En esta casa, en esta esquina, quedaba la tienda de José González Llorente, el comerciante español. Se pelea con Antonio Morales, que venía en representación de los otros criollos. Y justo en esta puerta quedaba la tienda de Llorente, donde se peleó con Antonio Morales, que venía en representación de los criollos. ¿Y se puede asegurar que este objeto fue el que desencadenó toda la pelea? Hasta allá no llegamos, pero lo que sí les podemos asegurar es que le perteneció a Llorente, porque en el 2010 encontramos su firma. ¿Y qué otras características podemos ver de este objeto, de la época? Sabemos que se hizo a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, con arcilla portuguesa, y que lo que lo hace brillante es el oro y los esmaltes a base de plomo. Además tiene el escudo de España en sus laterales.
Ese 20 de julio termina con el arresto de José Amari Borbón y con un acta de revolución que los criollos firmaron en el edificio del Cabildo, actualmente donde está la alcaldía de Bogotá, para luego llevarlo a Europa. Pero este hecho fue solamente el grito, la independencia vino mucho después, es decir, ¿qué sucedió entre 1810 y 1819? Allí tenemos la famosa Patria Boba, donde estamos definiendo si separarnos y no, y después, en 1816, ya llega la campaña libertadora de Simón Bolívar, que termina el 7 de agosto de 1819 con la batalla de Boyacá. La historia está aquí, en las calles de Bogotá, esperando que volvamos a escucharla. En Venezuela, una donación es más que hacer una transferencia. Para los miles de damnificados en La Guaira, significa que llegue comida caliente, agua y atención médica a los albergues. Al aeropuerto de Maiquetía llegó un avión Hércules de la FAC, cargado con 4 toneladas de ayudas humanitarias recolectadas a través de la campaña Contigo Venezuela, que surgió de la unión de los principales medios de comunicación en Colombia. Nosotros ya tenemos convenios con grandes superficies que tienen los kits estandarizados y que inmediatamente nos los colocan en Bogotá perfectamente organizados y directamente se traen en ese avión de la Fuerza Aeroespacial. Paralelamente, la Cruz Roja Venezolana ha hecho un censo y una evaluación de cuál es la población afectada que no ha recibido ayudas todavía y se programan las entregas de manera diaria. Cada peso que entró a la Cruz Roja colombiana se tradujo en 800 kits con elementos de cocina y de higiene para el aseo personal. 800 familias que recibirán de la solidaridad de los colombianos y sin intermediarios. Es una garantía el de donar recursos a través de la cuenta de la Cruz Roja, de la campaña que se ha realizado, y garantiza que la entrega se haga directa. Por eso estamos acá verificando y a través de nuestros miembros de Cruz Roja se le va a llegar a entregar a cada uno de los beneficiarios. No hay intermediarios y eso es lo que le estamos diciendo al pueblo colombiano. Su confianza nos hace que actuemos de esta manera. Las donaciones recaudadas también serán invertidas en otra parte de la asistencia humanitaria, que son las actividades de atención en salud general, salud mental, agua potable y saneamiento.